Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya este es el penúltimo taller y el día de hoy vamos a hablarles sobre el desarrollo de herramientas de expresión oral y escritas. No sé si Mónica quería igual saludar. Estaba buscando el mute. Sí, no, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy esta es la agenda que vamos a estar revisando. Estamos bueno, me voy para atrás, perdón. Mi compañera Arlette, Vanessa, Valeria, que nos va, bueno, hoy también tenía una actividad con el equipo de fútbol, entonces nos va a estar acompañando a través de un video y mi persona. Bueno, en cuanto a la agenda de hoy, vamos a hablarles un poco sobre los aspectos generales, las reglas, la asistencia. Vamos a presentarles el contenido del día de hoy, que siento que creo que es de mis talleres favoritos. El contenido de hoy está bastante interesante. Vamos a hacer una actividad, resolver las dudas y finalmente les vamos a explicar la tarea. Bueno, acá en cuanto a los aspectos generales, nosotras somos estudiantes de la Escuela de Administración Pública de la de la UCR y pertenecemos al TCU 462 sobre empoderamiento de la sociedad civil para potenciar el desarrollo local. Ya como les dije, hoy es el penúltimo taller, hoy 8 de noviembre y el 22 de noviembre será el último. La modalidad de las capacitaciones es algo virtual con una única capacitación presencial que fue el pasado 28 de octubre. Fue una experiencia súper bonita. Si quieren, al final podemos hablar de esta capacitación del 28 de octubre. Y bueno, entonces nos queda esta y la del 22 de noviembre, que también será virtual. Y finalmente, ustedes pueden optar por certificados si asisten al menos a 4 capacitaciones. Recuerden que si faltan alguna capacitación y tienen una justificación, nos pueden escribir para que no pierdan el título y los certificados van a ser digitales. Bueno, buenas tardes. Bueno, como decía mi compañera, vamos a estar hablando de lo que es las técnicas de comunicación, desarrollándolas. Entonces vamos a empezar a definir conceptos básicos para ir entrando en el tema. Cualquier consulta, ya saben que nosotros siempre estamos ahí, anuentes a cualquier cosa. Me pasa la página, por favor. Ok, empecemos por la comunicación oral y escrita, comunicación asertiva. Empecemos primero por lo que es la comunicación. Bueno, como, como es de su conocimiento, porque es algo que utilizamos todo el tiempo, puede ser verbal o no verbal. Bueno, en la verbal podemos encontrar las palabras, ¿verdad? Como la escrita, como sí, lo que hablamos, la escrita y lo hablado. En la no verbal están como los gestos, las imágenes, el tono de voz o el lenguaje corporal que utilicemos para expresarnos. Recordar que necesitamos, para poder entablar una comunicación, necesitamos un emisor y un receptor mínimo, ¿verdad? Porque en algunos casos, bueno, en este, por ejemplo, tal vez yo estoy hablando, entonces yo soy el emisor y ustedes son varios receptores. Puede ser directo, puede ser así como se los estoy diciendo. En los tipos de comunicación, como les decía, está el oral y el escrito. En el oral es de cuando se intercambian ideas, pensamientos, emociones a través del lenguaje hablado, o sea, a través de las palabras. ¿Qué necesitamos? ¿Qué elementos tenemos en la comunicación oral? Tenemos el emisor, como les decía, es el que envía o transmite el mensaje, que en este caso, digamos, sería yo. El receptor es quien lo recibe, que en este caso, o los oyentes, que son ustedes. El mensaje, bueno, lo que yo les estoy diciendo ahorita, que estamos hablando de los conceptos y bueno, todo este tema.
El canal es el medio que vamos a utilizar para comunicarnos. Ahorita estamos usando el lenguaje oral, digamos, que es el de a través de la voz. El código es como el elemento que compartiremos el emisor y el receptor para podernos comunicar. Por ejemplo, ahorita el código es el lenguaje oral. La retroalimentación también se llama, lo conocen también como feedback. Este es como la respuesta del receptor del mensaje que recibieron. Entonces, digamos, si ustedes ahorita yo les estoy dando este mensaje de que les estoy explicando conceptos y todo esto, entonces ustedes pueden hacer una retroalimentación acerca del tema que yo les estoy dando, bueno, el mensaje que les estoy brindando, entonces ustedes me pueden devolver a mí, qué sé yo, pueden decir, ah, sí, eso me parece, porque y tal vez yo ya lo he visto en otros lados, o puede decir, no, mira, yo creo que no pienso que sea así, entonces eso es como la retroalimentación, como lo que devolvemos al emisor. Em, Después el contexto, obviamente, digamos, ahorita en el contexto de nosotros es el TCU, que estamos haciendo una capacitación para ustedes, para brindarles herramientas para que se puedan desarrollar, bueno, más que todo allá en, ¿sabes? Desarrollo, ya no hay nada, bueno, para ayudar en el desarrollo local. Luego tenemos la comunicación escrita, que bueno, eso nos permite igual expresar ideas, pensamientos, emociones, y eso lo vamos a hacer a través del lenguaje escrito, que es, digamos, los signos, las palabras, bueno, no las palabras, las letras, bueno, lo escrito, lo que vayamos a hacer, pero escritamente, digamos. Em, ¿Qué pasa, digamos, qué distinción hay entre el oral y el escrito? Bueno, por ejemplo, los medios. En el oral estamos hablando, digamos, estamos utilizando la voz y en el escrito estamos haciéndolo de forma, digamos, redactada, por decirlo así. Entonces, la respuesta, digamos, o el feedback, la retroalimentación puede ser diferente porque aquí ustedes pueden llegar y responderme, digamos, directamente a mí o lo podrían hacer escrito. Cuando lo estamos haciendo solamente escrito, entonces la respuesta va a tener que ser también así, de esa misma manera. Em, ok, en la comunicación oral puede ser, digamos, espontánea, que sea que cuando se surgen las conversaciones, así, de repente, cuando se ve a alguien en la calle o no sé, cuando van a comprar algo al súper o así, ustedes no es como que tienen planeado ir a hablar con alguien, pero de ahí puede surgir. Este, Y la planificada ya es como ahorita que nosotros planificamos esta reunión para comunicarnos con ustedes y todo eso, entonces es diferente. Puede ser la comunicación planificada, puede ser unidireccional, que sería, digamos, que solamente nosotros como emisor nos comuniquemos con ustedes, y la multidireccional, que aparte de que nosotros estamos ahorita comunicándonos con ustedes, ustedes saben que pueden comunicarse de vuelta con nosotros, digamos, a través perdón, a través de las consultas o las dudas que surjan. Es por eso, porque digamos, ustedes tienen la confianza de que cualquier cosa pueden llegar y consultar, no es que nada más van a recibir así y no tienen chance ni de preguntar. Em, bueno, los elementos de la comunicación escrita, de la estructura, lo que vayamos a hacer, digamos, este, como digamos, lo que vayamos a planificar para que sea el contenido, por ejemplo, digamos, tal vez un documento que tengamos que redactar o un mensaje, no sé, una carta o algo así, una tarea, un trabajo de investigación o algo así. Eso es una estructura, ¿verdad? Que tiene que ir ahí bien planificado, que traiga todos los contenidos que necesitamos. O en este caso, digamos, como lo que vimos la vez pasada, que hemos visto anteriormente en todas las capacitaciones sobre el plan de acción que necesita el proyecto para la comisión y todo eso. Esa es la estructura de la comunicación escrita o sea, que se está trabajando para que ustedes puedan presentar ese proyecto. Bueno, el estilo en que lo queremos comunicar, ya, bueno, como les decía, puede ser en un documento, puede ser una presentación, puede ser una carta, o bueno, un libro, un post, digamos, no sé, tal vez en un blog, por ejemplo, o en los noticieros, o cosas así. Bueno, como les decía, los tipos de comunicación escrita que pueden ser
Ahora se usa mucho el correo electrónico. Eso, ahora casi siempre uno se comunica por ahí. Los libros que pueden ser impresos, pueden ser electrónicos, documentos legales, los periódicos, las páginas web, todos esos son tipos de comunicación escrita y que se dan actualmente. ¿Qué características podemos decir que se requieren para la comunicación escrita que sean, digamos, em, que sean como las básicas, digamos, para que sean, o sea, se haga una comunicación correcta? Necesitamos habilidades de lectoescritura, porque, digamos, tenemos que saber hablar, tenemos que saber leer, tenemos que saber expresarnos, saber recibirlo, emitirlo, responderlo, digamos, tenemos que tener ortografía, redacción, gramática, todo ese tipo de cosas las requerimos para poder comunicarnos satisfactoriamente. Como les decía, la retroalimentación de la oral y la escrita es diferente porque, digamos, la retroalimentación en el caso de la oral es directa, en cualquier momento se puede dar, pero la que es escrita va a tardar un tiempo, entonces, digamos, podemos tener que esperar por la respuesta. Em, como es, digamos, como queda escrito, como es un documento, un correo, en una página, un libro, un documento legal, eso digamos, tiene una permanencia. Ahí queda, digamos, como registrado por el hecho de que está en un documento, en un soporte físico. Y como les decía, necesita también de planificación para que se dé correctamente. Sí que me pasa la página un toque. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Ya vi que ahí estaba la comunicación asertiva, me equivoqué. Bueno, entonces, digamos, hablando del tipo de comunicación, ahora vamos a hablar de la que es tal vez la vía más indicada para comunicarnos, ya sea escrita o oral, es la comunicación asertiva. ¿Qué pasa con esa comunicación? Eso es, digamos, más que todo es como un comportamiento o una actitud personal positiva a la hora de nosotros relacionarnos con los demás. Consiste en que expresemos nuestras opiniones, eh, valoremos la situación y evitemos, digamos, hacer comentarios como que sean, que descalifiquen o que hagan un reproche o un enfrentamiento hacia la otra persona, digamos. Este, como les decía, es de esas vías que son las más adecuadas para interaccionar con los demás, em, para optimizar nuestras relaciones, ya sean de trabajo, de amigos, bueno, los personales, laborales, todo ese tipo de cosas, es la, la correcta, por decirlo así. Porque, digamos, nosotros no podemos solamente decir lo que pensamos, requerimos como un filtro, por decirlo así, porque hay que tener empatía, hay que ser responsable de las emociones, no solo las mías, sino también las de las otras personas, para poder conectar con ellos adecuadamente, sin sobrepasarnos la línea del respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. Ok, entonces, digamos, ¿qué requerimos para comunicarnos así? O sea, ¿qué necesitan las personas que se caracterizan con, digamos, con poder manejar una comunicación asertiva? Son personas que pueden manifestar su opinión sobre un tema, no importa, digamos, hay temas en los que usted puede decir, yo no estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que es que usted ya es una mala persona por eso, simplemente usted está diciendo, usted tiene todo su derecho de decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Usted puede decir, yo pienso que, digamos, el cielo es de color naranja, y entonces usted me va a decir, yo no estoy de acuerdo, es azul. Entonces está bien, yo no me voy a enojar con usted, siempre y cuando se mantenga una línea de respeto. Em, También hay que expresar compasión hacia las opiniones de los demás, como les decía, digamos, si yo le digo a usted que el cielo es naranja para mí y usted me dice, no, es azul, usted puede respetar igual, aunque usted no esté de acuerdo conmigo, usted puede respetar y tener compasión a la opinión mía, decir, ok, si esa es su manera de verlo, pero la mía es esta y listo, o sea, no tenemos un problema, no vamos a hacer un conflicto de eso. Cuando algo no está claro, se pregunta con confianza y sin temor a ser juzgados obviamente siendo respetuosos, como les decía. No pasa nada cuando uno tiene que preguntar algo, si no está claro o si simplemente para usted, digamos, no quedó, o sea, no quedó completamente
entendido, entonces ustedes pueden preguntar sin ningún temor a que de ser juzgados o no sé. Como les decía también antes, expresar emociones, poder pedir información o ayuda o un soporte cuando es necesario, porque también hay que recordar que no es como que nosotros podemos hacer todo solos o solas. Entonces podemos, o sea, tenemos que tener la madurez para pedir esa ayuda, ese soporte o la información. Tal vez nos está haciendo falta algo y necesitamos que alguien nos colabore con eso, digamos, en un trabajo, que yo diga, necesito que me pasen la información sobre, no sé, sobre esta computadora que realmente no la tengo y la necesito para mandar, no sé, para comprarme una, por decir algo. Todo eso, una persona que tiene una comunicación asertiva sabe hacerlo y no tiene miedo a hacerlo tampoco. Eso a veces pasa que uno como que no quiere pedir ayuda porque no sé, como que se siente menos o cosas así. Eso no tiene que ser de esa manera. También hay que saber decir que no, sin sentir esa culpa de que hoy no, o sea, porque a veces uno trata de ser como complaciente con todos y todas y no tiene que ser así tampoco. Entonces, si usted sabe, digamos, usted no está de acuerdo con algo, usted puede decir que no, no tiene por qué sentirse culpable por eso. Nadie tiene por qué, digamos, obligarlo o obligarla a algo que usted realmente no quiera. Y también es abierto, digamos, cambiar de opinión. O sea, usted ahorita puede decir, volviendo a ejemplo del cielo, se puede decir, bueno, la verdad es que yo también creo que el cielo es naranja. Y no pasa nada, o sea, ahí no pasa nada, se puede cambiar de opinión, eso es cualquier cosa. Este, es parte, digamos, de que uno pueda, digamos, analizar las cosas y después cambiar de opinión porque siente que es la mejor opción. No sé si quiere pasármela ahora sí. Entonces, ¿para qué nos sirven este tipo de herramientas? Como les decía, para podernos comunicar, expresarnos con los demás, para poder, de comunicar algún tema o ya sea, digamos, como nosotros exponiendo, entonces requerimos eso para poder comunicarnos con ustedes y poder expresarles lo que queremos, digamos, llegar hacia ustedes, digamos, las herramientas que les queremos dar. También para expresarnos, digamos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, las opiniones, tal vez hay algo que nos molestó o que nos incomodó y necesitamos expresarlo de alguna manera, siempre y cuando uno mantenga la línea del respeto, usted lo puede hacer, no pasa nada y eso le puede ayudar siempre y cuando usted sepa utilizarlo de la manera correcta. Cuando usted quiere compartir con los demás sus conocimientos, por ejemplo, cuando la gente escribe un libro o escribe un blog o una página web o cosas así, tal vez usted puede compartir el conocimiento de algo que usted tenga que pueda ayudar a los demás. Por ejemplo, cuando uno, digamos, en la, tal vez en el colegio o bueno, ahora también en la escuela o en la universidad, cuando uno está buscando información sobre algún tema que a uno le pusieron a buscar, para eso existen tantas páginas ahora y tantos, bueno, antes usábamos mucho los libros, pero ahora se usa mucho el internet y hay mucha información que uno puede encontrar. Obviamente, tener mucho cuidado donde usted la busca, ¿verdad? Pero, pero también sirve para eso, para comunicarnos con nuestros familiares, amigos, de ese tipo de personas tal vez cercanas, que también, digamos, no solamente hablando como laboralmente o profesionalmente, también para comunicarnos con las personas a nuestro alrededor. Em, Algunos tips que podemos dar sobre este tipo de comunicación, hablando de la comunicación asertiva, es primero escuchar y evaluar el contexto, porque como les decía, una persona que tiene una comunicación asertiva tiene que saber ser empática. Entonces, cuando, digamos, o sea, cuando usted está frente a una situación tal vez incómoda, digamos que usted sabe que pasó algo. Por ejemplo, no sé, cuando, digamos que usted tiene usted está a cargo de un equipo de trabajo y tal vez el equipo de trabajo cometió un error. Entonces usted tiene que escuchar atentamente y con empatía el contexto de lo que pasó, de saber cómo fue que pasó y la razón por lo que pasó, y así usted poder dar como una evaluación de todo el contexto que ellos y recibir toda esa información y tomar decisiones a través de eso. Pero primeramente uno tiene que ser, o sea, consciente y ser buena escucha para poder después expresarse. Utilizar lenguaje sencillo en primera persona con palabras positivas,
eh, no solamente para comunicarse con los demás, sino también, digamos, para comunicarse con usted mismo. Es importante usted mantener, digamos, palabras positivas para evitar, digamos, como esa negatividad que tal vez le pueda provocar, no sé, como una frustración o tal vez que no le permita comunicarse con los demás correctamente por estar, digamos, en ese lado, sino que trate de tener un lenguaje sencillo que sea fácil de entender para los demás. No hace falta que uno a veces utilice muchos tecnicismos o tal vez porque pueda creer que eso es más profesional o más interesante, no hace falta, simplemente necesita ser como claro y conciso, digamos, a lo que es. El tono también y el lenguaje no verbal, que era lo que les decía, digamos, de los gestos, el lenguaje corporal, la mirada, lo que vayamos a proyectar con nuestro cuerpo, más que todo, o bueno, en apoyo, digamos, qué sé yo, imágenes, o en este caso, digamos, tal vez las presentaciones o así, para que ya, digamos, se pueda enviar correctamente ese mensaje hacia la otra persona o las personas para poderlo proyectar mejor. Transmitir confianza, ser coherente y respetar a los demás. O sea, nosotros tenemos que tratar de no llegar como con un sentido de superioridad hacia los demás o no sé, digamos, a veces pasa que tal vez uno no tiene como es, esa táctica para hablar las cosas y tal vez puede ser que la otra persona lo vea como que usted es un arrogante o así. Entonces, tratar de verse como una persona que usted puede confiar, que puede estar tranquila y se puede comunicar correctamente sin sentirse, sin que la otra persona siente que usted lo puede juzgar o que puede haber algún, digamos, tipo de enfrentamiento. Ser coherente, o sea, yo sé que lo del cielo naranja no es así, pero digamos, ser un ejemplo, tratar de ser coherente con lo que uno dice, claramente, digamos, buscar tener la información correcta hacia al tema que usted va a decir y respetar, digamos, a los demás y esperar, digamos, que no todas las personas van a pensar igual que usted. Entonces es normal que va a haber alguien que tal vez vaya al contrario que usted, por eso digo, y no va a estar mal. Siempre se tiene que respetar eso. También cuidar las emociones de nosotros, porque a veces cuando estamos comunicándonos, por ejemplo, con lo que les decía del equipo de trabajo que tal vez cometió un error, usted puede llegar a acercarse como una persona respetuosa y cuidando sus emociones y preguntar qué fue lo que pasó, necesito esa información para poder evaluar la situación de esa manera, siendo educado y siendo respetuoso hacia los demás y cuidándose usted, digamos, de sus emociones, no exaltarse, no gritar, no ponerse agresivo simplemente porque tal vez pasó algo, sí, yo sé que hay veces en las que pasan cosas graves o cosas que tal vez se salen del control de uno, accidentes o cosas así, pero siempre es necesario mantener la calma y la claridad para poder solucionar ese tipo de cosas. Y de ahí finalmente que el mensaje se entienda, ¿verdad? Que usted sepa que el mensaje que usted envió sea entendido correctamente y recibido también por los demás receptores. Si no es así, no pasa nada. Si tal vez, digamos, yo ahorita no me estoy dando a entender y usted me dice, no entendí. Entonces no pasa nada, volvemos a empezar y volvemos a aclarar ese tipo de dudas porque es normal, digamos, eso puede pasar, no es nada malo, pero sí asegurarse, digamos, de que si nosotros estamos tratando ahorita de comunicarnos con ustedes para darles una herramienta que sea entendida, por eso para nosotros es importante que ustedes igual al final siempre nos den sus dudas o consultas o bueno, en cualquier momento de la, de la presentación, pero específicamente así como al final para que nosotros sepamos que sí les quedó claro, que sí se llegó, digamos, y se concretó el mensaje con éxito y de la parte final, digamos, es como lo más importante de todo el asunto de la comunicación que se está llevando, que el mensaje sea entendido correctamente y con éxito. No sé si alguna duda de este tema, si todo está claro, seguimos. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco acerca de las ventajas de darle uso a las herramientas de expresión oral y escrita. Primero, la comunicación efectiva, como nos venía hablando Vanessa. Es muy importante que nuestro mensaje se entienda. Tal vez
Eh, Como justo Vanessa está hablando, tal vez si la otra persona no lo entendió nos puede preguntar, pero tenemos que intentar ser lo más claros posible. Entonces, a la hora de tener una comunicación efectiva, esto nos permite transmitir las ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones de forma clara y efectiva. Y esto es sumamente importante para evitar malentendidos o evitar conflictos. El desarrollo de habilidades interpersonales. Bueno, ¿esto qué es? Gracias a estas herramientas, la capacidad que tenemos de escuchar, de hablar y de mantener una conversación va a mejorar porque vamos a saber cuándo mejor guardarnos ciertos comentarios o saber escuchar a las demás personas, ya que eso también es importante a la hora de comunicarnos. Negociación y persuasión. Esto no únicamente se utiliza en el mundo de los negocios, sino en nuestro día a día, cuando queremos conseguir un favor. eh, por ejemplo, yo cuando estaba en el cole, ya no, pero en mi adolescencia tenía que pedirle permiso a mi mamá. Entonces no es lo mismo que yo llegara y le dijera, mami, es que voy a ir a una fiesta, a que yo llegara y le dijera, mami, es que tal amiga cumpleaños y le vamos a festejar el cumpleaños en la casa de ella, es de tal hora a tal hora, yo me quedo dormida en la casa de ella, acá está el número de la mamá. Entonces, tenemos que saber cómo comunicarnos para poder persuadir, tal vez suena muy feo, pero sí para obtener lo que queremos. Eh, Como les dije, no únicamente se aplica en los negocios, sino en el día a día, en nuestro trabajo, eh, con la familia, con los amigos. También la presentación en público, esto facilita la habilidad de, de hablar en público de manera consciente. Y bueno, esto es valioso a la hora que tengamos que hacer una presentación o tengamos una reunión, por ejemplo. Y finalmente, aumento en la confianza, no solo la confianza en nosotros mismos, sino que también que las demás personas confíen en nosotros. Si nosotros nos comunicamos de manera efectiva, las otras personas van a confiar en nosotros, van a creer lo que les estamos diciendo. Siguiente, por favor. Y ahora sí, les voy a hablar sobre técnicas de expresión oral que podemos aplicar en nuestro día a día y también en ambientes laborales, educativos, etcétera. Entonces, bueno, para practicar la articulación es súper importante pronunciar bien las palabras, no hablar como con la boca así, porque no se va a entender nada. Tenemos que abrir bien la boca, pronunciar bien las palabras. Para esto existen varios ejercicios de vocalización y de articulación que uno puede buscar en internet. Em, una técnica, por ejemplo, que nos enseñaban era en mi colegio nos enseñaban a ponernos una servilleta. Entonces teníamos que generar como que la servilleta si uno se pone como la servilleta acá en la boca y uno habla y la servilleta se mueve, significa que sí estamos hablando bien y articulando bien, y para eso existen eh, distintos ejercicios que pueden buscar en internet, en YouTube y hasta en TikTok. También controlar la velocidad con la que hablamos. Si hablamos demasiado rápido, las personas no nos van a entender, se van a perder en el mensaje, pero también si hablamos muy lento, las personas se aburren y también se van a quedar perdidas en el mensaje porque van a dejar de prestar atención. Modular el tono de voz, tenemos que saber en qué situaciones, conocer el contexto, en qué situaciones ocupamos hablar alto para que el público nos pueda escuchar y en qué situaciones es mejor moderar el tono de voz. No es lo mismo hacer una presentación en el trabajo que ir a un restaurante y tener una conversación con nuestros amigos. Entonces tenemos que saber moderar el tono de voz, mantener el contacto visual con la audiencia. Como les dije, estas técnicas ayudan a la confianza personal, cómo nos perciben el resto de personas. Entonces, si mantenemos contacto visual con el público, esto genera más confianza. No es lo mismo que estemos interactuando con el público, estemos haciendo contacto visual, a estar leyendo nuestras notas. Los gestos y el lenguaje corporal, esto va relacionado con el contacto visual, es súper importante utilizar nuestros gestos y expresiones faciales para reforzar lo que estamos diciendo.
la utilización de las manos para, si estamos haciendo una presentación, para señalar puntos importantes en la presentación, etcétera. También tener una estructura clara de lo que vamos a decir. Si vamos a contar una historia, no vamos a empezar por el medio de la historia y luego volvernos al inicio y luego contar el final de la historia. Nosotros vamos contando las cosas en el orden en el que pasaron. Entonces, esto ayuda a que las personas entiendan mejor el mensaje. El uso de pautas, usar las pausas a nuestro favor para poder respirar, ya que si hablamos, hablamos, hablamos y nos vamos a quedar sin aire. Entonces tenemos que aprovechar ciertas pausas para poder respirar. También estas pausas nos ayudan a que se entienda mejor nuestro mensaje, saber en qué momento usarlas para generar ese sentimiento como de intriga, de qué más va a decir y así. La escucha activa, súper importante, prestar atención a lo que dicen los demás, como nos decía Vanessa, que nos puedan dar una retroalimentación y así ver, no sé, si estamos en una charla y una persona nos hace un comentario para mejorar, ver si de una vez lo podemos aplicar en la presentación. Conocer al receptor, tenemos que conocer al público a quien le vamos a estar hablando, eh, ya que no es lo mismo, no sé, hablar con nuestro jefe que hablar con un colega de trabajo. El tono en el que le hablamos a la persona va a cambiar. Entonces, por eso es importante conocer al receptor. O si vamos a dar una charla, no es lo mismo dar una charla a niños de 5 a 7 años que dar una charla a adolescentes. Entonces, tenemos que conocer a nuestra audiencia para poder adaptar el discurso y que se entienda mejor y que a la audiencia le interese. Practicar es súper importante. Practicar lo que vamos a decir primero para no tener que leer notas y segundo, porque esto genera a la hora de presentarse o a la hora de hablar, genera más confianza en nosotros mismos porque ya conocemos el tema del que estamos hablando. Y esto me lleva a los siguientes dos puntos: manejar los nervios. Yo sé que hablar en público al frente de muchas personas nos puede dar nervio a la mayoría, entonces se pueden buscar ejercicios de respiración profunda o buscar algo con que entretenernos momentos antes de hacer la presentación o antes de hablar con la persona que nos genera ahí nervios hablar. Entonces, esto nos puede ayudar a, de nuevo, tener más confianza en nosotros mismos y que las personas perciban esa confianza que tenemos en nosotros mismos. Y finalmente, conocer el tema es súper importante. Por ejemplo, las personas siempre van a tener dudas y si nos hacen una pregunta y no sabemos la respuesta, eso genera inseguridad de la otra persona hacia nosotros, ya que van a decir, ay, entonces, bueno, todo esto de lo que me acaba de hablar, no sabía, me está mintiendo. Entonces, súper importante que conozcamos el tema. Siguiente. Ok, en cuanto a la planificación, no, perdón, en cuanto a las técnicas de expresión escrita, tenemos la planificación. Antes de empezar a escribir, ya sea un trabajo, eh, algún escrito, un mensaje, tenemos que planificar qué es lo que queremos decir. Para esto existen distintas técnicas, lluvias de ideas, pueden usar mapas o hacer un borrador. Primero escribir lo que estamos pensando. Algo le pasó a la pantalla. Listo. Entonces, primero podemos redactar, escribir lo que queremos decir y luego regresamos a leer el texto y empezamos a hacer correcciones para ya hacer un mensaje final, un escrito final. De nuevo, conocer al receptor no es lo mismo y conocer el contexto, no es lo mismo mandar un mensaje por WhatsApp a algún familiar que mandarle un correo a nuestro jefe. Entonces tenemos que conocer a la audiencia. Ser claro y conciso, eh, no evitar la redundancia, frases muy largas, palabras complicadas, siempre intentar mantener nuestro texto lo más claro posible para que el receptor lo pueda entender. Intentar tener un vocabulario variado. Tendemos a usar muchas muletillas, muchos conectores, entonces a la hora de leer el texto se suele ver muy repetitivo si usamos siempre la misma palabra. Entonces
Algo súper sencillo, si vemos que estamos repitiendo la misma palabra varias veces, en Google podemos poner sinónimos y insertan la palabra que están repitiendo mucho y van cambiando las palabras para que tengamos un vocabulario más variado. Tener una estructura clara, igual que con las técnicas de expresión oral, conocer qué es lo que vamos a decir, entonces siempre es importante tener eh, una introducción al tema, el desarrollo, las conclusiones, en el caso de que sea algún escrito, y también tener las ideas claras y que nuestros párrafos estén bien estructurados. El uso adecuado de la gramática y la ortografía, esto es de suma importancia. Eh, Como les estaba diciendo, con las técnicas de expresión oral y escrita, esto genera confianza. También, si a veces si no sabemos cómo se escribe una palabra o así, siempre podemos, si no estamos seguros, podemos buscarla ahí rápido en Google o en algún diccionario. Revisión, edición, como les dije, esto es parte de la planificación. Antes de enviar siempre un mensaje, antes de enviar un correo, antes de enviar el escrito, ya sea para una tarea o para, por ejemplo, el taller pasado que estuvimos hablando de enviarle un plan de acción o a la municipalidad. Entonces, antes de enviarlo, siempre revisar lo que escribimos, editar si vemos algún error y un tip súper importante. Tal vez cuando uno está como acaba de escribir, uno queda como muy cansado, más si uno escribió mucho, entonces darse un descanso, ir, comer algo, tomarse un cafecito, ir, ver una serie, usar un ratito el celular y ya cuando estamos frescos, revisar. Así podemos detectar errores que tal vez cuando acabamos de escribir, como estábamos estresados o frustrados, no hubiéramos podido detectar, o también decirle a otra persona como, ay, puede leer este texto y me dice qué le parece, si ve algún error, también que una tercera persona nos ayude, es bueno, por ejemplo, también un mensaje como, ay, ¿usted qué opina de este mensaje?, etcétera, nos ayuda mucho. Tener una introducción atractiva, esto es más que todo cuando vamos a escribir un correo, un escrito. eh, Siempre la introducción, lo primero que el receptor va a leer es básicamente la decisión para el lector si él va a seguir leyendo o no. Entonces, siempre intentar tener una introducción atractiva. Normalmente podemos usar alguna pregunta. Si, bueno, si fuera el caso de la expresión oral, podemos empezar dando nuestro discurso con una pregunta hacia el público. O en el caso de acá que estamos hablando de expresión escrita, se puede dar algún dato interesante, estadísticas interesantes, algo que atrape a la persona que está leyendo. Y finalmente, usar transiciones efectivas. Esto, bueno, es utilizar palabras y frases que nos ayuden a conectar lo que estamos diciendo. No es lo mismo que yo diga, Ana come cereal, Ana come naranjas, o a que yo diga, a Ana le gusta comer cereal y naranjas. Entonces, intentar usar conectores que hagan que las oraciones y los párrafos y los textos tengan sentido y estén relacionados entre sí. Ahora mi compañera Valeria, acá les dejo un video sobre cómo poner en práctica las herramientas y algunos errores comunes que cometemos. Me parece que no se escucha la audio. Sí. Em, ¿Ustedes saben cómo es que se puede Sí, le das compartir pantalla otra vez y viene un cuadrito como compartir audio. share screen? Ah, ya vi, Ya. la tecnología. Listo. Antes de pasar al video como tal, no sé si hay como alguna duda o así para hacer una pausa de, de ingresar al video o todo está súper claro. Ok, bueno, vamos a ver, tenemos un mensajito. Ok, todo está claro. Bueno, perfecto. Entonces vamos a movernos al video. A todos los que, a todas y a todos los que se conectaron el día de hoy. Se me
complicó hoy un poquito también. Sí se Tenía escucha, un ¿va? viaje programado para, en teoría, mañana y al final nos lo ¿Sí se pasaron escucha? para hoy. Entonces, Sí, sí, de se nuevo escucha. no pude estar acá con ustedes, pero bueno, igual como en las veces anteriores que no me pude conectar, les dejo por acá este video. Les voy a hablar un poquito de herramientas, digamos, como de expresión escrita, de expresión oral, algunos ejemplos y algunas ventajas de las mismas, ¿verdad? Eh, Al final yo creo que son herramientas que todos podemos sacarles mucho provecho, que no es necesario que seamos pues grandes expositores o grandes escritores para lograr conseguir objetivos, la verdad que haciendo un buen uso de estas técnicas. Y bueno, espero que le podamos sacar mucho provecho al tema que vamos a ver hoy. Igual sé que mis compañeras más adelante lo van a desarrollar un poquito más. Entonces, bueno, voy a empezarles con este tema, que es cómo poner en práctica estas herramientas, ¿verdad? Y bueno, para poner en práctica estas herramientas, primero que todo, obviamente, ¿verdad? Requerimos cierto tiempo, requerimos práctica constante y un enfoque como más centrado en justamente poder mejorar estas habilidades, ¿verdad? ¿Cuáles serían, pues, algunos consejos para lograrlo? Bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Pero les voy a hablar yo de 12 como tal, que creo que son muy importantes y son como de fácil acceso para cualquier persona que quiera como mejorar ese tipo de habilidades blandas, ¿verdad? El primero es pues leer con regularidad, perdón. La lectura amplía nuestro vocabulario, nos expone a diferentes estilos, ya sean de escritura, ¿verdad? Estos son consejos como para técnicas de mejorar la expresión escrita, ¿verdad? Entonces, bueno, la lectura con regularidad nos ayuda a entender como la estructura también de una prosa correcta, leer también como una variedad de géneros, desde la ficción hasta la no ficción, y prestar atención a cómo los autores, digamos, buscan expresar sus ideas. También, el segundo gran consejo a lo mejor es escribir a diario, ¿verdad? Porque al final esta práctica constante es como clave para tener una buena expresión escrita. Intentar escribir todos los días, incluso si son como pocas oraciones, mantener como un diario personal puede ser una gran forma, digamos, de mejorar esta expresión escrita. Crear blogs o escribir como historias cortas. Lo constante es como la clave en este momento o en este caso, ¿verdad? Luego establecer metas claras, como qué, bueno, como establecer metas claras para mi escritura, porque esto se puede hacer como, bueno, este día voy a escribir una cantidad de 3 párrafos, ese es mi objetivo del día. A lo mejor mañana voy a escribir 5 párrafos y así, y este tipo de metas, digamos, lo que nos da es como mayor dirección y mayor motivación, ¿verdad? Revisar y editar, es también muy importante porque la primera versión de lo que uno escribe probablemente no es como perfecto, entonces dedicar tiempo como a revisar y a editar de ser necesario permite corregir errores, ya sean gramaticales o ortográficos, y mejora, digamos, como la claridad, ¿verdad? Y así uno se puede ir como asegurando de que la escritura poco a poco vaya fluyendo de una manera más coherente. Luego, solicitar retroalimentación, compartir, digamos, como los escritos o lo que uno haga, las prácticas que uno tenga con otras personas, ya sean amigos, familiares o quienes ustedes deseen, nos permite como escuchar las opiniones de los demás y esto va a ayudarnos como a identificar áreas de mejora y ver como el trabajo desde una perspectiva externa. Luego, perdón, luego la 7, perdón, que es ampliar el vocabulario, ¿verdad? Eso está muy ligado al tema de leer constantemente, ¿verdad? Porque al final tener un vocabulario amplio nos permite expresar las ideas de una manera como más precisa y una manera que sea más cautivadoras para las personas lectoras, ¿verdad? Y, por ejemplo, también aquí es importante o podría funcionar muchísimo tener como un cuaderno de palabras nuevas, ¿verdad? Y usarlas como en la escritura. Luego, establecer una estructura clara, o sea, una estructura organizada en los escritos.
que sea una estructura como con una manera lógica, ¿verdad? Utilizando párrafos, títulos, subtítulos y para dividir, digamos, el texto en secciones, ¿verdad? Que esto vaya a guiar a la persona lectora, que también es algo importante. Luego, investigar y documentar, ¿verdad? Se está escribiendo sobre un tema específico, ya sea de un trabajo de la universidad, de un trabajo de la escuela, del colegio o del trabajo también, ¿verdad? Escribir o investigar y leer, digamos, sobre esos temas para citar como fuentes confiables es muy importante, ¿verdad? Y a la vez, digamos, esto le agrega como credibilidad a la escritura que estamos haciendo, ¿verdad? También, por ejemplo, otro de los puntos que era leer, que leer constantemente, pues es importante también o es buena idea leer sobre escritura, ¿verdad? Investigar libros, blogs y recursos en línea que sean sobre la escritura. Hay muchas guías y hay muchos consejos disponibles, más hoy en día que prácticamente en Internet podemos encontrar todo, ¿verdad? Luego, practicar la paciencia, porque al final la escritura obviamente lleva tiempo, no es algo que vamos a mejorar de la noche a la mañana. Entonces, tener paciencia para no desanimarnos si se ven resultados que a lo mejor no son inmediatos. Entonces, hay que continuar constantemente practicando y aprendiendo para mejorar con el tiempo. Y luego, por último, experimentar con diferentes estilos y géneros, digamos, de escritura, o sea, no nos limitemos a solo un tipo de escritura, porque al final, pues, eso nos permite como ampliar las habilidades y descubrir como realmente en dónde somos, o sea, dónde tenemos nuestras fortalezas al escribir, ¿verdad? Y bueno, es importante recordar que al final una práctica constante es esencial, así como les decía al inicio. Ahora bien, ¿cómo podemos poner en práctica, digamos, las técnicas más bien de expresión orales, ¿verdad? Entonces, esta, igual que la anterior, obviamente están muy ligados, requieren primero que todo de mucha práctica, de mucho enfoque. Y igual voy a mencionarles ciertos puntos que pueden potenciar este tipo de habilidad o mejorarla o podemos empezar a trabajarla de una forma como más guiada y más clara, ¿verdad? Primero y más importante es hablar regularmente. Obviamente yo creo que ya por la esencia del día a día, ya todos obviamente tenemos que hablar, ya sea en casa, en el trabajo o donde estudiamos, ¿verdad? Y la práctica al final es esencial para mejorar como esta expresión oral, ¿verdad? Hablar en voz alta con regularidad, incluso si es para uno mismo. Cuanto más uno hable y más cómodo y valioso se va a sentir, digamos, como esos momentos. Luego, otra herramienta importante puede ser grabar nuestros discursos, ¿verdad? Con el teléfono, por ejemplo, grabar nuestras conversaciones o presentaciones para escucharse a uno mismo. Eso le permite a uno justamente también identificar, digamos, áreas de mejora, ya sea la pronunciación, la entonación o la claridad, ¿verdad?, de lo que hablamos. Entonces, grabar nuestros discursos es una herramienta bastante positiva. Aprender, digamos, también de otros oradores, escuchar oradores más hábiles como conferencistas, locutores de radio o personas como con habilidades de comunicación como más excepcionales, porque, por ejemplo, así se lo requiere su trabajo. Observar su estilo, su tono y su forma como de presentar las ideas es muy importante. Podemos ver en las noticias, por ejemplo, los periodistas, los reporteros, todas las personas que están como envueltos en este mundo en el que se les obliga o parte de su trabajo es justamente vender una idea o dar una idea hacia las personas televidentes, ¿verdad? Practicar la pronunciación, ¿verdad? Prestar atención a la pronunciación de las palabras es importante. Hay que asegurarnos de que estamos articulando bien cada palabra. Podemos utilizar recursos en línea o aplicaciones para mejorar la pronunciación. Por ejemplo, el traductor de Google, creo que hay una opción en la que si uno le da clic, dice o suena la palabra. Entonces, si no sabemos cuál es el pronunciamiento o la pronunciación correcta de esta palabra, pues es más sencillo nada más darle ahí clic y ya escucharlo. Entonces, es mejor, es una herramienta más. Ampliar nuestro vocabulario, que igual está ligado mucho a estas técnicas de expresión escritas, ¿verdad? Que obviamente entre más rico sea nuestro vocabulario, más opciones vamos a tener para expresar nuestras ideas de una forma efectiva, ¿verdad? Leyendo libros, artículos, y esto nos permite como ampliar el mundo, pues, de información.
Luego, trabajar como en la entonación y el ritmo, ¿verdad? Variar la entonación y el ritmo de lo que hablamos puede ser como que nuestro discurso sea más interesante o atractivo. Practicar la modulación, ¿verdad? De voz y la pausa adecuada es importante, ¿verdad? Es como si yo todo el rato estuviera hablándoles aquí como muy bajito, así como, o muy duro, o así. Hay que estar variando con esto para que a ustedes o las personas que los estén escuchando no sientan que caen como en un mismo ritmo, ¿verdad? Hablar con claridad, obviamente es importante, ¿verdad? Evitar murmurar, como les decía, o hablar justamente muy rápido, es parte como de los puntos importantes a tratar en este aspecto, ¿verdad? Articular bien las palabras y utilizar una velocidad de habla que sea como cómoda para los oyentes que tengamos en ese momento, ¿verdad? Luego estar escuchando activamente es importante también porque al final la expresión oral no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, ¿verdad? Prestar atención a lo que los otros dicen, responderles de una manera reflexiva, ¿verdad? La escucha activa o bueno, la escucha constante lo que mejora es nuestra capacidad de comunicación. Preparar nuestros discursos puede ser otra herramienta importante, ¿verdad? En caso de que tenga una presentación, un discurso importante, podemos prepararnos con anticipación, organizando nuestras ideas, creando un esquema y practicando antes de la presentación, porque al final, cuanto más estemos preparados para este tipo de situaciones, más seguros nos vamos a evitar, nos vamos a sentir al hablar y menos errores probablemente vayamos a cometer, ¿verdad? Luego, participar en debates o en grupos de discusión, ¿verdad? Unirse a debates, este tipo de grupos de discusión también puede brindar una oportunidad de practicar las habilidades, ¿verdad? En un entorno tal vez más estructurado y un poquito más controlado, ¿verdad? Y también, igual que la expresión escrita, solicitar la retroalimentación, ya sea amigos, familiares, colegas, lo que sea, es importante porque al final nos ayuda a identificar todas nuestras áreas de mejora. Y ya casi que por último, controlar nuestros nervios, controlándolos, yo creo que, y sé que ustedes lo sabrán también, ¿verdad? Es algo que los nervios al final nos paralizan en algunos casos, entonces hablar en público o puede brindarnos cierto grado de ansiedad, poner prácticas como para controlar la ansiedad, ya sea como de respiración, de una visualización positiva, y esto como para reducir el estrés antes de hablar, son como parte de las herramientas para llegar al momento y no estar como tan nerviosos que no podamos articular un lenguaje adecuado. Esto también incluso se puede ligar a practicar discursos en caso de que tengamos alguna presentación. Tener una estructura clara nos puede ayudar a controlar los nervios, ¿verdad? Y por último, el usar gestos y un lenguaje corporal adecuado pueden como mejorar la comunicación, ¿verdad? Porque al final nos dan como una guía para envolver a las personas en lo que estemos hablando, diciendo en ese momento, ¿verdad? Y bueno, recordar más que todo, igual que el punto anterior, que al final la mejora de este tipo de expresión oral, lo que llevas bastante tiempo y práctica constante, y cuanto más nos dediquemos a este tipo de habilidades, pues más confiados nos vamos a volver y más efectivos también al comunicarnos con los demás, ¿verdad? Y ahora les voy a dar unos errores frecuentes que solemos cometer a la vez al querer comunicarnos con las personas si no lo hacemos de una forma correcta, ¿verdad? Eh, bueno, primero, por ejemplo, el uso incorrecto que a veces le damos a las palabras, ¿verdad? Que a lo mejor tienen un significado y los utilizamos de otra manera inadecuada, que no es, que no es la correcta. Eh, los errores de concordancia, que es, bueno, que yo estoy a lo mejor dando una idea que resulta que no es como concuerde o que no va de acuerdo a la situación en la que estamos en este momento, o a lo mejor empiezo con una idea que se transforma rápidamente en otra idea que no tiene relación alguna con el tema de inicio, ¿verdad? La doble negación también, ese es un punto importante, porque al final a veces
abordamos un tema que no tiene caso y luego ese mismo tema lo volvemos a negar o lo volvemos a tratar de una forma incorrecta. Luego también, muy ligado a esas herramientas anteriormente que les mencioné, el no comunicarnos con la gestualidad correcta nos permite, digamos, desenfocar a la gente, enfocar a la gente con la que estemos hablando, ya sea en algún tipo de presentación o en algún discurso. El repetir muchísimas palabras, ya sea cuando nos expresamos de forma oral o escrita. Por ejemplo, en los trabajos que a lo mejor mencionamos mucho o dos veces seguidas en dos oraciones la misma palabra, ¿verdad? Vuelve un poco reiterativo el tema del que se esté tratando, ¿verdad? Y así como muchos otros tipos de errores más. Y ahora les voy a hablar de un ejemplo de técnicas de expresión escrita y técnicas, oh, perdón, les moví esto, de técnicas de expresión escrita y técnicas de expresión oral, ¿verdad? Que son puntos importantes como para que ustedes vayan adaptando un poquito mejor la idea a escenarios como ya más del día a día o que podrían estar envueltos ustedes también en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, en este primer ejemplo, supongamos que el escenario es que un gerente de ventas o que ustedes son un gerente de ventas o una gerente de ventas y deben redactar el informe mensual, digamos, sobre el desempeño de nuestro equipo y de la estrategia de ventas que implementamos este mes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer una serie de 12 pasos aplicando como las técnicas que les mencioné anteriormente. Y el primer paso va a ser tener el objetivo claro. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de comenzar a escribir, vamos a establecer un objetivo claro que va a ser para el informe, ¿verdad? Queremos informar a la alta dirección sobre el desempeño del equipo y destacar los éxitos y las áreas de mejora, ¿verdad? Entonces, se va a hacer nuestra primera aplicación de la técnica, que es tener un objetivo claro. Luego, nuestro paso 2 es una planificación correcta, ¿verdad? Entonces, vamos a crear un esquema o una estructura para el informe que va a incluir una introducción, una sección principal, digamos, un análisis de tendencias y unas recomendaciones y una conclusión, ¿verdad? Eso va a llevar nuestro informe mensual. Luego, en nuestro tercer paso de las técnicas, vamos a hacer una ampliación del vocabulario, ¿verdad? Vamos a usar un lenguaje profesional y ya más específico del campo de ventas bajo este escenario, ¿verdad? Para comunicar eficazmente los conceptos que queramos incorporar, ¿verdad? Poner términos relevantes como conversión de leads, la tasa de cierre, la retención de clientes, en fin, términos que estén relacionados al campo de trabajo, en este caso, que fue el campo de ventas, y que tengan como un punto de atracción para las personas de los altos puestos corporativos. Ahora, en la técnica 4, pues vamos a aplicar una gramática y ortografía, ¿verdad? Vamos a asegurarnos de que el informe esté escrito correctamente, que tenga gramática y ortografía impecables, ¿verdad? Vamos a revisar y editar el documento para corregir cualquier cosa antes de enviarlo, obviamente. Luego también, siguiente paso, vamos a revisar que sea coherente y que sea fluido, ¿verdad? Que fluya de una manera lógica y que usemos párrafos y conectores, digamos, para facilitar la lectura y la comprensión del trabajo. Luego vamos a asegurarnos que tenga una estructura clara, ¿verdad? Vamos a organizar la información de manera lógica, comenzando con una introducción, que en esta introducción lo que se pone es como el propósito del informe, ¿verdad? Va seguida como de datos claves y análisis, y vamos a finalizar con recomendaciones como más específicas. Luego se va a llevar a cabo el uso de datos y evidencia, ¿verdad? Para obviamente que nuestras afirmaciones no sean vacías y que tengan datos concretos, digamos, que respalden lo que se está diciendo, lo que se está mencionando. Se puede incluir gráficos, tablas, cifras, digamos, para respaldar esos datos. Luego, por último, una revisión y edición, ¿verdad? Para evitar que se vaya cualquier error o cualquier problema, digamos, que pueda complicar la comprensión, digamos, del informe escrito. Vamos a tener luego la audiencia en mente. En este caso, pues obviamente son los ejecutivos de la empresa, entonces vamos a adaptar como el lenguaje y el nivel de detalle para satisfacer en este caso sus necesidades y sus intereses.
Y luego vamos a darle un formato adecuado, ¿verdad? Un formato profesional, dependiendo de cómo se solicite o de cómo se va a llevar, ya sea necesariamente encabezados, números de página o algún determinado estilo de fuente y tamaño como de la letra, ¿verdad? Luego, conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Aquí irán los hallazgos más claves, digamos, del informe. Y en las recomendaciones, obviamente, se van a proponer acciones más específicas que van a estar basadas en los datos que se vayan a brindar. Y por último, vamos a brindar un feedback de una mejora continua, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a estar dispuestos anuentes a recibir retroalimentación de los superiores y de los colegas para mejorar, ya sea en futuros informes. Esto en caso de que tuviéramos que hacer un informe para una empresa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este tipo de datos o estas técnicas se pueden aplicar también si tuviéramos que hacer un trabajo de estudio de la universidad, de la escuela, del colegio o de cualquier situación en la que nos lo soliciten, ¿verdad? Ahora más bien les voy a hablar de un escenario, de de las técnicas de expresión oral, ¿verdad? Un ejemplo de este. Entonces, más bien imagínense que estamos en una presentación sobre un proyecto importante, digamos, en el lugar de trabajo. Y queremos asegurarnos de que la presentación sea efectiva y que obviamente todos nuestros colegas pues comprendan y se involucren en el proyecto, ¿verdad? Pues vamos a empezar igual que el ejemplo anterior, aplicar como parte de las técnicas que vimos anteriormente. Luego, vamos a, por ejemplo, tener una preparación, que es tomarnos el tiempo necesario para investigar el tema del proyecto, para organizar las ideas, para crear como un esquema claro, que obviamente va a incluir una introducción, los puntos claves y una conclusión, ¿verdad? Luego vamos a practicar, que es parte muy importante, obviamente. La practicamos la presentación en voz alta varias veces, ¿verdad? Nos concentramos en la pronunciación y en la entonación de las palabras para asegurar de que nos escuchen con claridad. Y también vamos a practicar la velocidad del discurso, ¿verdad? Evitando hablar ya sea muy rápido o muy lento. Ahora vamos a practicar también la variación que vayamos a tener en la entonación, ¿verdad? Para mantener como la atención de todas las personas que estén en la audiencia. Hacer preguntas retóricas, usar énfasis en puntos claves y ajustar la voz para reflejar, digamos, la emoción apropiada, digamos, cuando sea necesario. Luego vamos a igual aplicar un lenguaje que sea claro, un lenguaje que sea como vasto en vocabulario, ¿verdad? Que sea rico en vocabulario, para que todos puedan entender nuestros puntos. Y también vamos a incorporar justamente un vocabulario rico, digamos, para que podamos mostrar como nuestro conocimiento y transmitirles importancia del tema, ¿verdad? Para vernos que conocemos muchísimo sobre este tema y vender la idea de que es un tema que se domina completamente al 100, ¿verdad? Luego el contacto visual es importante en las presentaciones, ¿verdad? Ya sea diferente, o sea, ver a diferentes personas de la sala, no enfocarnos en una solamente o a lo mejor ver solamente a una, ¿verdad? Porque al final esto lo que hace es que las personas se sientan involucradas y conectadas con nosotros y sientan como que estamos justamente hablándoles a ellas, ¿verdad? Luego el lenguaje corporal es importante, ¿verdad? Justificar o utilizar gestos que sean como apropiados para enfatizar nuestros puntos. Por ejemplo, usar las manos para mostrar el tamaño o la dirección de algo, digamos, relacionado con el proyecto, porque al final este lenguaje corporal, digamos, lo que hace es reforzar nuestras palabras, nos permite transmitir el mensaje, digamos, de una forma más efectiva. Luego, igual, mantener una escucha activa después de presentar cada punto, hacer pausas para escuchar preguntas o comentarios de las personas que estén en audiencia en ese momento, ¿verdad? Porque al final esto lo que hace es como demostrar que valoramos la participación y que estamos como anuentes a responder cualquier inquietud. El control de los nervios, eso es muy importante, ¿verdad? Que nos sentamos nerviosos antes de la presentación. Aplicar técnicas de control de la ansiedad, como la respiración profunda, para mantener la calma y para concentrarnos con el discurso. Y después, un feedback y mejora igualmente, ¿verdad? Estar anuentes a escuchar que nos puedan decir para mejorar y en qué áreas podemos tener como futuras presentaciones en las que podamos tener mayor complicación o en las que podamos tener como una expresión más correcta sobre el tema que se vaya a tratar, ¿verdad?
También, digamos, podemos evitar hacer el uso de palabras que no tengan como una cabida, digamos, en el tema que se esté explicando en ese momento. Y bueno, por último, ya para finalizar, nada más les vuelvo a recordar lo importante al final que se vuelve a practicar, que se vuelve, a ver, si queremos mejorar estas habilidades, se vuelve importante todos los días sacar un poquito de provecho de algo, ¿verdad? De leer, de escribir, de hablar, de practicar nuestro discurso y obviamente de seguirnos como llenando de herramientas que nos permitan como crecer en este tipo de habilidades, ¿verdad? Buenas tardes. Ok, le escucho, sí, Sí, todo claro. súper. Yo quería, bueno, para recapitular un poquito en lo que Valeria nos compartió en el video, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de lo que ella nos comentaba sobre las herramientas? Si no, yo escojo uno o una que tengamos por ahí. Tenemos a Evelyn. Evelyn, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del video de lo que nos compartía Valeria sobre las herramientas? Bueno, lo que más me llamó la atención es lo que ella hablaba sobre la fluidez de hablar a la hora de exponer o a la hora de, ¿verdad?, de comentar o de hacer el diálogo de algún proyecto. La facilidad, ¿verdad?, que uno tiene para exponer, el saber y el pensar también las ideas que uno quiere proyectar. No te escuchas en lo que estás hablando. Ah, ya vi. Estaba muteada. No, que muchísimas gracias por compartir. Bueno, lo que comentas es cierto. Y tal vez pedirle vamos a ver quién más tenemos en la lista, a Leticia. Leticia, coméntanos un poquito de qué fue lo que te llamó más la atención o te pareció más relevante de lo que nos comparte Valeria. No sé si de casualidad estarás muteada. Si no, podemos también preguntarle a Alison. Alison respondió por el chat. Ajá, sí. No, que la pregunta es, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o te pareció más relevante de lo que nos compartía Valeria? Hola, hola. ¿Verdad? Sí, lo que más, bueno, de solo Valeria o de lo que escuché hasta el momento. De lo que nos compartió Vale. Ay, Dios mío. Es que acaba de llegar mi hijo de la escuela en ese momento. Bueno, no sé si escuchan, está en el baño, entonces me distraje un momento. Entonces, para no mentirles, ahí sí no. No te preocupes, entonces cuéntanos de la sesión en general hasta aquí. Bueno, lo que me llamó mucho la atención de las primeras, lo que compartieron las primeras dos, bueno, no sé cuál es, como las primeras dos muchachas, una explicaba como más que todo las definiciones. Y la segunda, que no sé cómo es que se llama, la otra muchacha, la que creo que es la más joven de todas, ella explicaba de que nosotros tenemos que aprender cómo expresarnos, porque eh, hay personas que tal vez no pueden estar de acuerdo con uno. Y, y al revés, nosotros no podemos estar de acuerdo con ellas, pero a veces uno se empeña como en que quiere como uno meterles como esa idea de que un ejemplo de que hagan las cosas a como uno las está haciendo, entonces uno no se expresa de la mejor manera, o a veces hay personas que le dicen algo a uno y no lo saben decir y uno lo siente como si fuera, en vez de una ayuda, como una crítica constructiva, uno lo siente más bien como una,
Ah, ¿aló? ¿Me escuchan? Continúa. Sí, uno lo siente más que todo como si fuera así como dice la palabra, criticándolo a uno en vez de ayudarle, porque las personas no saben expresarse la mayoría del tiempo. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, de hecho aquí teníamos un poco de información, ¿verdad? De los errores frecuentes Ujú. Uso de del que lenguaje. es el uso incorrecto de las palabras, errores de concordancia, doble negación, ¿verdad? Ujú. Que yo digo como no, no sé, en realidad ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero cuando uno utiliza dos veces la palabra no, que en realidad quiere decir algo positivo, es mucho de no usar términos redundantes. No sé si Vane o Arle querían agregar algo en esta mina, si no voy a seguir. Bueno, aquí teníamos unos ejemplos. El gerente de ventas que debe redactar un informe, debe dar una presentación sobre un proyecto importante, ¿verdad? Entonces, Ujú. cómo a través de estos escenarios podemos utilizar las diferentes herramientas que Vale nos comentaba. Y siguiendo un poquito con la presentación, yo les voy a estar hablando un poquito ya más de la redacción como tal de una propuesta. Ahora, entonces, ¿cómo es que se desarrolla la propuesta? Ali, por cualquier cosa, creo que estás con el micrófono Uy, perdón. ya, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿cómo desarrollamos una propuesta de trabajo, verdad? Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos? Queremos hacer algo, pero no sabemos por dónde comenzar. Y esto, bueno, obviamente es una propuesta de trabajo, pero en realidad funciona mucho para delimitar las ideas que uno tiene, ¿verdad? Entonces, queremos hacer un proyecto en la casa o queremos hacer un proyecto en la familia y posiblemente no van a presentar un documento escrito ni más, pero algunas de estas herramientas le van a ayudar. Entonces, bueno, vamos a delimitar el tema o asunto a tratar. Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. Estas son muy importantes para saber qué es lo que queremos presentar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué datos tenemos para saber qué es un problema? ¿Qué tan frecuente es el problema? ¿Qué otras personas, grupos y organizaciones están siendo afectados? Entonces, no sé, ¿verdad? Haciendo el ejercicio, por ejemplo, uno de los problemas que ustedes nos conversaban en el taller pasado era sobre el tema de la banda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, la banda está haciendo bulla en horas en las que no debería estar haciendo, es demasiada contaminación sónica. ¿Qué datos tenemos para saber qué es un problema? Bueno, podemos decir que los días martes y jueves, a tales horas, tantas personas, qué instrumentos, ¿verdad? Como delimitar bien qué datos son los que tenemos, qué tan frecuente es el problema. Bueno, no sé, todas las semanas, todos los días, todos los sábados, ¿verdad? Saber qué tanto sucede. ¿Qué otras personas, grupos y organizaciones están siendo afectados? Bueno, tal vez afectados no solamente en el término de que algo negativo está pasando para tener una afectación, pero bueno, ¿qué otros grupos pueden estar involucrados, verdad? Entonces ahí ya nosotros hablábamos de la municipalidad, del Ministerio de Salud, de la policía, de la gente de la banda, de mi familia, los vecinos, ¿verdad? Entonces por ahí viene la parte de limitar. Posterior a eso vamos a realizar una introducción y esto siempre es bueno, ¿verdad? Recordarlo para efectos de cualquier trabajo que nosotros realicemos, ¿verdad? Presentar una introducción es muy importante porque nos da a saber sobre el tema que vamos a tratar. Entonces, la introducción debe responder las siguientes preguntas. Al responder estas preguntas dentro de la introducción, casi que nos estamos garantizando tener una introducción bien narrada sobre la propuesta de trabajo. Entonces, ¿cuál es el tema del trabajo? ¿Verdad? Viene de la mano con la delimitación anterior que habíamos hecho. ¿Cuál fue el interés para hacer el trabajo de investigación? ¿Verdad? ¿Por qué es que estoy investigando? Bueno, porque me surgió un problema o porque me pidieron que lo hiciera o porque en mi corazón hoy nació la necesidad de generar esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que yo estoy investigando? ¿Qué es lo que está causando esta investigación? ¿Cuál fue la metodología o estrategia empleada? Ya vamos a hablar un poquito de estrategias.
cuál es la finalidad o objetivos de desarrollo del trabajo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que queremos alcanzar? ¿Verdad? Volviendo al tema anterior, si lo que queremos es generar una propuesta de trabajo en donde vamos a estar, el objetivo principal es reducir la contaminación sónica, entonces tenemos que tener muy claro y tener muy delimitado qué es la contaminación sónica a partir del problema de la banda o la contaminación sónica a partir del vecino que pone reggaetón, ¿verdad? Después de las 7 de la noche y no me deja dormir, ¿verdad? Porque así como ponerlo muy abierto, lo que va a generar es que hay mucha interpretación, ¿verdad? Entonces, eliminar la contaminación sónica es algo que nosotros estaríamos hablando de eliminar la contaminación sónica del mundo. Bueno, no, es de Costa Rica, es de corredores, es los días lunes y martes, es a raíz del sonido que genera la banda, ¿verdad? Entonces, poder delimitar muy bien eso. ¿Y cuál es la distribución de los diversos temas? Entonces, no sé, supongamos que si proponemos dentro de esta propuesta de trabajo el enfoque desde el punto de vista de salud, el enfoque desde el punto de vista de la municipalidad, el enfoque desde el punto de vista del ordenamiento público, ¿verdad? Podemos nosotros hacer una investigación de cuáles son los actores por cada uno de esos componentes. Y eso lo que nos ayuda es como entender cuál va a ser la estructura del trabajo. Finalmente, podemos decir que la introducción, en resumidas cuentas, contiene una visión general del tema investigado, nos hace penetrar en lo que en lo que encontramos al leer el trabajo, ¿verdad? Como quien dice un resumen de lo que voy a leer más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a estar leyendo? Y se recomienda que la introducción se redacte después de terminar el trabajo de investigación. Ese era un punto muy importante, ¿verdad? Muchas de estas cosas, no sé si recuerdan que la metodología o estrategia, se las voy a explicar después, muchas de estas cosas tenemos las respuestas hasta que ya tenemos el trabajo de investigación como tal finalizado, porque ya con todos los componentes del trabajo, todas las hojas llenas, ya habiendo hecho toda la investigación, nos damos cuenta de qué es la información que van a obtener este trabajo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, eh, sino para continuar con la siguiente parte. ¿No? ¿Todo está súper claro? Ok. Bueno, ¿cómo desarrolla la propuesta de trabajo? Ay, mentira, este ya lo había leído. Es que la siguiente se parece mucho. ¿Cómo desarrollo los objetivos? Entonces, después de la introducción, nosotros vamos a pasar a hacer el desarrollo de los objetivos. Entonces, encontramos que los objetivos generales y específicos de un proyecto son esenciales para el éxito del mismo, era lo que estábamos hablando ahorita. Si yo propongo solucionar el calentamiento global, ¿verdad? Que es algo muy amplio y ni todos los países ahorita no se ponen de acuerdo, tengo que hacerlo muy delimitado, ¿verdad? Entonces, que yo pueda accionarlo. Deseo mejorar reducir las emisiones de gas o de carbono CO2, sí, de gas CO2, durante el mes de septiembre para el Cantón de Corredores. Entonces encontramos qué son las cosas que están generando esas emisiones y cómo ayudarlos. Pero si lo hacemos muy abierto, pues va a ser casi imposible, ¿verdad? Ahorita ni los países se ponen de acuerdo. Otro sería, no sé, por ejemplo, acabar con el hambre del mundo, ¿verdad? Eso es muy amplio, tenemos que delimitarlo. Los objetivos generales son metas amplias que se quieren alcanzar al final del proyecto. Por otro lado, los específicos son metas más específicas y desarrolladas que se deben de cumplir para lograr los objetivos generales. Entonces, ¿verdad? Yo a través de esta investigación deseo cumplir los siguientes objetivos, ¿verdad? Entonces, volviendo al ejemplo de la banda, deseo a través de esta propuesta de trabajo desarrollar un plan que remueva la contaminación sónica generada por la banda de aquí a diciembre a través de estas técnicas. Es como para hacerlo más específico. Aquí tenemos un poquito de información sobre cómo desarrollar un objetivo general. Entonces vamos a plantear el problema, la necesidad de hipótesis, ¿verdad? Ya teníamos un problema planteado, no voy a seguir comentando el mismo. Vamos a evaluar nuestros recursos, ¿verdad? Algo que yo les comentaba, digamos, si es algo que es muy grande y no tenemos los recursos, entonces tal vez queremos comenzar desde un enfoque más específico, no sé, ¿verdad? Tal vez la comunidad es algo muy amplio, entonces quiero comenzar desde el enfoque de mi hogar o, por ejemplo, en un proyecto de la escuela o en algún proyecto de la comunidad o en algún proyecto, no sé, ahorita
por ejemplo, con la Universidad de Costa Rica o pymes, ¿verdad? Responde a estas preguntas, ¿verdad? Debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué cambiar? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? ¿Verdad? Y ya les voy a hablar un poquito de los verbos. Redacta el objetivo general. Este debe comenzar con un verbo en infinitivo que expresará la acción que se quiere lograr. Deberá incluir cómo se va a realizar, aunque de una forma muy general. Entonces tenemos los verbos, ¿verdad? Comúnmente utilizados para esto: mejorar, reducir, innovar, simplificar, actualizar, minimizar, maximizar. Entonces buscamos minimizar el sonido de contaminación sónica. Buscamos minimizar las emisiones de CO2, o deseamos simplificar el proceso de reciclado, o queremos innovar en la manera en la que se está haciendo, no sé, las presentaciones, ¿verdad? Cosas así. Por otro lado, tenemos los específicos, en donde debemos de tener en cuenta nuestro objetivo general, tienen que estar alineados, ¿verdad? No vamos a decir que nuestro objetivo general es reducir las emisiones de CO2 y ponemos en los específicos que más bien queremos realizar una campaña de reciclaje, ¿verdad? Porque tendría que estar el reciclaje 100% ligado con el objetivo general y son las emisiones de CO2, no hace sentido. Otra cosa que podría hacer es ayudar al ambiente, que el objetivo general sea ayudar al ambiente, y entonces dentro de los específicos podemos encontrar las emisiones de CO2 y el reciclaje. Tiene que ser accionable, ¿verdad? Tiene que ser algo que yo pueda cumplir, no vamos a poner los metas que no podamos cumplir, y tienen que ser metas alcanzables también, ¿verdad? No, lo que les comentaba anteriormente, no los vamos a poner metas muy altas o muy poco realistas que sabemos que posiblemente no vamos a poder lograr. Mejor poner metas pequeñas que nos van a ayudar a tener progreso, buen progreso, y entonces sentir así como el avance, ¿verdad? Sobre el puesto de trabajo. Debemos designar un responsable de cada uno de los objetivos específicos, establecer un tiempo, ¿verdad? Conforme les estaba conversando, para diciembre, para enero, para el siguiente año, para el siguiente trimestre o el siguiente periodo fiscal, ¿verdad? Definir claramente los criterios de éxito, ¿verdad? Entonces, no hacer los objetivos. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita un objetivo específico es alcanzar la felicidad, ¿verdad? Alcanzar la felicidad a través del desarrollo de noches de cine, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a medir yo qué tan felices o no están ustedes o en la comunidad a través de la implementación de noches de cine? Está un poquito difícil medir la felicidad. De pronto hay otros valores que puedan ser más fáciles de medir, ¿verdad? No sé, por ejemplo, niveles de depresión, o en niveles de activismo social, o no sé, diferentes cosas que puedan ayudar a medir la felicidad. Y los verbos de acción para los objetivos específicos, dentro de unos ejemplos que tenemos, ¿verdad? No está limitado a esto. Está diseñar, construir, crear, expandir, planificar, implementar, utilizar, conseguir, elaborar y desarrollar. Entonces, expandir la cultura del reciclaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de mensajes en redes sociales, a través de campañas en los parques, a través de un comité que se encargue, no sé, de manejar grupos específicos en escuelas, ¿verdad? No sé, son diferentes ideas. O, por ejemplo, diseñar un plan de acción o construir un programa, ¿verdad? Cosas así. Eh, y para ir finalizando, lo que les había comentado, el siguiente paso sería desarrollar una estrategia. Una estrategia en realidad es como un plan a seguir, ¿verdad? Si yo a ustedes les digo ahorita, no sé, vamos al río, ¿verdad? Para hacer una carne asada, que qué rico. Si vamos a hacer eso, ustedes en su cabeza comienzan a pensar, bueno, tengo que llevar las chancletas, tengo que llevar el protector solar, tengo que llevar los flotadores para que ojalá los chiquitos o los sobrinos o nuestros hijos, no sé, no se ahoguen, ¿verdad? Tengo que llevar el atuncito con las galletas sodas. Entonces ya uno va haciendo como todo un plan de acción, ¿verdad? De qué es lo que necesita hacer para ir a pasar el día en una carnita asada en el río, o no sé, en la playa. Eh, entonces, es
obviamente es una metáfora, ¿verdad? Pero es algo muy similar. Cuando nosotros pensamos en una propuesta de trabajo, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces pensamos en crear un grupo, en setear acciones, en realizar las investigaciones, en coordinar con la municipalidad, en coordinar con la policía o la policía de tránsito o... ¿verdad? No sé si es una empresa, cómo coordinar, no sé, con los equipos pertinentes, si es algo que tenga que ver con humanos, si algo tiene que ver con publicidad o con la gente de contabilidad, ¿verdad? Entonces, como qué grupos queremos traer a la mesa y cómo coordinar con ellos. Y, por ejemplo, ya por la parte de crear o diseñar procesos o crear o diseñar campañas de comunicación. Entonces, son ejemplos como de lo que viene en una estrategia. Entonces, la estrategia tiene que dar una dirección en general, tenemos que saber qué es lo que vamos a estar haciendo. De nuevo, o sea, normalmente esto lo hacemos nosotros en nuestro día a día, sin darnos cuenta. Ustedes pueden pensar como, ¿qué planes de acción o estrategias tengo yo en mi casa? No sé, ¿verdad? Para sacar la basura, para llevar a mis hijos a la escuela, para yo ir a la universidad o para yo ir al trabajo. Todos tenemos como una lista de cosas que normalmente hacemos. Se ajusta a los recursos y oportunidades, ¿verdad? Hay que ser muy realistas, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los recursos que tenemos ahorita. ¿Tenemos o no tenemos plata para hacer esto? Bueno, no tenemos plata para hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para conseguir la plata? Bueno, eh, tal persona tiene la habilidad de cocinar riquísimo, entonces podríamos hacer una banquita y en la banquita poner plata a todos para poder cocinar y vender. O se vienen las fiestas de fin de año, ¿verdad? En las fiestas de fin de año vamos a hacer unas pulseritas, las vamos a vender y vamos a poder recolectar plata, ¿verdad? Cosas así que vienen siendo como acciones igual necesarias como parte de la estrategia, pero igual viene muy atinada la parte de los recursos y oportunidades, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo hacer? Por ejemplo, yéndome al ejemplo del río, ¿verdad? Si el día amanece lluvioso, si el día amanece que está en rayería, posiblemente no se ajusta a mis oportunidades porque estaría yo corriendo un peligro y además no voy a disfrutar el día. Entonces, eso son como de las cosas que hay que tener en consideración. Minimiza la resistencia a las barreras. Esto va muy en relación con el taller pasado y es básicamente tomar en cuenta todos los posibles escenarios en los que, ¿verdad? La propuesta de trabajo se pueda ver en peligro, ¿verdad? Como, no, bueno, ya no vamos a hacer la campaña de reciclaje porque ya hay otro equipo de trabajo haciendo una campaña de reciclaje. Entonces, esto puede ser una barrera, ¿verdad? Tenemos una competencia de otro grupo que ya lo está haciendo, pero de pronto hay oportunidades de colaborar con este otro grupo y hacer que el enfoque sea más amplio, que el soporte sea más amplio. Entonces, esta estrategia de trabajo tiene que abarcar esos puntos en los que se generan como dificultades o hay cierta resistencia o, ¿verdad? Barreras, pero que nosotras o nosotros podamos a través de las acciones minimizar o mitigar. Alcanza a aquellos afectados, ¿verdad? Asegurarse que si la población meta que estamos proponiendo como la afectada está siendo involucrada y ojalá que también sea involucrada en ese proceso de diseño de la estrategia, ¿verdad? Si estamos haciendo algo para la comunidad, entonces que sea la misma comunidad que nos diga, listo, esto sí complace nuestras necesidades, sí, esto es lo que queremos. A mí me llamó mucho la atención, de hecho, un día de estos vi que en el Cantón de Moravia se estaban haciendo unos talleres, que dentro de los talleres el mismo cantón no sentía que era una prioridad, entonces eso generó mucha resistencia y no está abarcando realmente a los afectados porque seguramente dentro del cantón tienen otras necesidades que no están siendo abordadas a través de esos talleres. Entonces, eso es como también un ejemplo muy atinado, ¿verdad? De comunidades que están siendo afectadas, no sé, porque los roben o los asalten o se queden sin agua, por ejemplo, que es una de las realidades del Cantón de Moravia, y la municipalidad más bien, pues, en vez de solucionar esos problemas, está solucionando talleres recreativos que de pronto no solucionan, ¿verdad? Entonces no está alcanzando y hace progresar a la misión, ¿verdad? Entonces, esto en realidad es como si lo que nos estamos proponiendo hacer realmente se está abarcando aquí. Ahorita estábamos con las ideas locas, pero por ejemplo, si yo digo, no sé, ¿verdad? Yo quiero ser maratonista de aquí a diciembre y me propongo un plan de acción, una estrategia para lograrlo,
pero lo que hago es que todos los días me siento a comer unas papitas y veo Netflix, entonces no estoy haciendo progresar esa misión que me propuse, ¿verdad? Entonces también es como que tiene que ser muy coherente con lo que yo, la estrategia tiene que ser muy coherente con el objetivo final que yo estoy queriendo alcanzar. Em, y los criterios para desarrollar una estrategia, no mentira, ya esto se regresó. Vamos a ver, porque es que, bueno, ejemplo de una estrategia de agrupación para reducir el riesgo. Esto es una agrupación que básicamente lo que buscaba era reducir el riesgo dentro de su comunidad. Me gustó mucho el ejemplo, entonces también quise como ponerlos aquí para que ustedes, no sé, tengan como algún ejemplo relevante, ¿verdad?, del día a día. Entonces, bueno, la estrategia propone lo siguiente: asistir a iglesias locales para implementar sesiones para que padres e hijos se conozcan. Por ejemplo, una serie de pláticas podrían darse discutiendo cómo hablar con los adolescentes sobre el sexo, ¿verdad? Esto es sobre el riesgo en contexto, para darles contexto sobre el riesgo de embarazos a temprana edad. Incluir educación sexual comprensiva en el currículo de estudiantes desde kinder hasta secundaria, incluyendo información sobre abstinencia, habilidades para toma de decisiones con respecto al tema, planificación familiar, anticoncepción a edades apropiadas, entre otros. No sé si ven que siempre comienza con un verbo y dice qué es lo que queremos alcanzar y cómo es que lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Básicamente todo es muy bonito, queremos hacer mucho, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Incorporar en las escuelas programas opcionales en que los maestros dirijan y los compañeros apoyen. Examinar y reportar el conocimiento de estudiantes, actitudes y comportamientos relacionados con estos temas. Incrementar el acceso a los anticonceptivos. Organizar una acción grupal de la escuela, comunidad, para crear actividades supervisadas después de la escuela, programas de consejería y guía, ¿verdad? Entonces, ejemplo, lo que me gustó mucho es que trae bastante información. Ven que no nada más son oraciones pequeñitas, 5 palabras y nada más, no, más bien trae como qué es lo que queremos hacer y cómo es que lo vamos a hacer. Eh, y de la presentación de la parte escrita, eso es lo que yo traía para ustedes hoy. No sé si tienen alguna duda antes de movernos a la actividad. Todo claro. Que bueno, les teníamos una actividad preparada, pero vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a hacerlo más como conversación. Entonces, yo les traje unas situaciones y me gustaría que habláramos sobre qué harían ustedes en esta situación aplicando lo que hemos hablado. Entonces, no sé si una persona se quiere poner de voluntaria o si llamamos a alguien. Ok, bueno, vamos a ver. Alison, pero Valverde, que ya la otra Alison había participado. Alison, ¿estás por ahí? Igualmente por el chat también. Es elegir alguna situación, es Puede de escoger esas. una situación de estas y yo le voy a hacer una pregunta y le voy a poner ya, le voy a explicar la situación. Ah, ok, entonces, espérame. Bueno, lo que he agarrado idea, voy a agarrar el conflicto de trabajo, en el trabajo. Ok, digamos que usted dejó el almuerzo en el refri Ujú. y te dio su merienda y usted llega a la hora del almuerzo por su almuercito y el postrecito y no está. Un compañero suyo de trabajo se lo comió. Entonces, ¿usted cómo abordaría la situación? ¿Cómo llegaría a donde su compañero para expresarle que le molestó que se comiera su almuerzo? Ay. Sería, bueno, principalmente, digamos, no tratar de hacer mucho alboroto, porque, ¿verdad? ¿Verdad? Después, hablar bien con él el asunto del por qué, porque, digamos, si seguramente él lo vio y no sabía quién era, igual se lo comió, pero entonces, ya ahí,
Eh, tengo que agarrar como una buena comunicación en el conflicto y hacer, bueno, decirle que no, digamos, si ve dejarle en claro que si ve un almuerzo que no es de él, puede ser de alguno de los otros y pueden armar como dicen ahí, un bochinche. Sí, sí, Entonces, para que, ¿no? ajá, Siga. sí, entonces, sí, verdad, yo intenté hacerlo, no pelear, agarrar, o sea, hablar con él de una buena manera, tranquila, que no lo vuelva a hacer, y que tener cuidado que si es otro compañero hubiera hecho un bochinche Sí, y lo sí, hubiera reclamado a otros que por qué lo hizo, algo así. muy buena estrategia porque uno no va a llegar y le va a pegar cuatro gritos y que toda la oficina escuche y que pase una vergüenza y como dice usted, y si no era él. Entonces, muy buena estrategia. No sé si alguna otra quiere comentar sobre esta situación o si hubieran hecho algo diferente o si pasamos a otra situación. Ok, vamos a ver. Evelyn, Bueno, yo tal vez sería entrevista de trabajo. entrevista de trabajo, ok. Entonces, suponiendo que estamos buscando un trabajo nuevo y que vamos para una entrevista, ¿usted cómo se presentaría en la entrevista y cómo se prepararía antes de la entrevista eh, y qué aspectos tomaría en cuenta a la hora de tener esta conversación con la persona de recursos humanos? Bueno, en mi caso yo iría vestida primordialmente, ¿verdad? Acorde al trabajo que yo vaya a solicitar. Mentalmente me preparo, no sé, con mucha paciencia para diferentes, ¿verdad? Personajes que uno se vaya a topar, porque pueda que encuentre personas con muy buen diálogo, a como pueda, ¿verdad? Que presente uno vaya a tocar con personas que sean un poco más repugnantes a la hora de atender. Eso yo creo que es normal, ¿verdad? Ahora hay muchos trabajos. Este, y también me prepararía dependiendo en el momento, ¿verdad? Psicológicamente, con la persona que vaya a tratar. Si ya es una persona, ¿verdad? Que es igualitaria a mi edad o si ya es una persona mayor, una persona ya, de un rango más elevado, porque así también, hay muchas técnicas para poder uno hablar, porque a veces entre más jóvenes, ¿verdad? El diálogo cholo que uno usa, por así decirlo, uno lo puede practicar con una persona igualitaria a la edad de uno, más con una persona ya más adulta, uno sabe que tiene que tener pues una manera de hablar mucho más respetuosa, tener el diálogo como más formal, ¿me entiendes? Sí, es súper importante y como dice usted, la preparación antes, saber, por ejemplo, el puesto al que vamos a aplicar. Entonces, si no es lo mismo aplicar como, no sé, como un trabajo que sea para recursos, para servicio al cliente, donde vamos a estar todos los días atendiendo a personas, a un trabajo donde sea un ambiente más de oficina y donde no tengamos que interactuar con clientes. Exacto, porque yo opino que tal vez uno no puede llegar extrovertidamente, ¿verdad? Y, muy fogoso quizás a una entrevista de un trabajo muy formal, que sea de oficina o pues ya temas más serios, ¿verdad? Entonces, sí tienen mucho cuidado con eso. Igual uno puede llegar serio cuando uno ve el ambiente, ¿verdad? Que se presta para poder estar uno como más cómodo. Sí, exacto. Muchas gracias por la participación. Igual, si alguien tiene algún comentario, puede encender el micrófono, ponerlos en el chat. Y vamos a ver, Leticia, Buenas noches. buenas noches. A ver, Eh, la, la situación que escogería sería el de
encuentro con un vecino molesto por el ruido. Bueno, yo soy una, en lo personal, que cuando yo limpio, a mí me encanta poner la música a todo volumen. Eh, yo pongo mi música de plancha a todo volumen cuando limpio. Entonces, la situación sería esta. Igual, usted los sábados se levanta y pone la música a todo volumen y a su vecino eso le molesta. Entonces, su vecino se va a acercar para expresarle que le molesta el ruido que usted hace. Entonces, ¿cómo manejaría esta situación? ¿Con qué tono de voz le hablaría? ¿Y qué soluciones buscaría al problema? Ok, de igual forma yo también, ¿verdad? Cuando hago mis quehaceres del hogar siempre pongo la música, mayormente las mujeres, ¿verdad? Ponemos la música a todo volumen, ¿verdad? Pero tengo un vecino que está molesto por el ruido. Si llega a tocar mi puerta, ¿verdad? Entonces pienso que debería no estar molesta, sino preguntar el por qué, ¿verdad? La razón de por qué viene a mi casa y ya que ellos me indique por qué, digamos, que vienen por el ruido, ¿verdad? Entonces, para resolver sería como preguntar, em, o darle como una opción, si puedo, digamos, qué día puedo escuchar la música a todo volumen, ¿verdad? Que él no le moleste o que él no se encuentre en el hogar para yo escuchar mi música a gusto, siempre, digamos, resolviendo el problema que él tiene, ¿verdad? El ruido. Entonces, o si puedo escucharlo eh, a un volumen muy bajo, ¿verdad? O solo para mí, ¿verdad? Entonces sería una solución, pero sí, si llegaría sería de una forma amable, ¿verdad? En mi caso sería, ¿verdad? Preguntarle las razones y buscar soluciones porque hay que tener una comunicación asertiva con el que viene, ¿verdad? Hacia de afuera para adentro, ¿verdad? Porque si entramos de una manera muy grotesca, ¿verdad? Agresiva, entonces ya de lo que llamas más que todo no es una comunicación, sería como un conflicto, ¿verdad? Entonces deberíamos tener una comunicación asertiva como lo hemos visto esta noche, ¿verdad? Entonces sería posibles soluciones a esta situación. Sí, como usted dice, es súper importante siempre desde un tono de la amabilidad. Si el vecino llega y se queja y uno le dice, ay, no, no joda, más bien se va a hacer un conflicto más grande. Entonces, es súper importante lo que usted dice de siempre con amabilidad, respeto y buscar una solución entre ambos. Y creo que me queda Alison. Alison, ¿estás por ahí? Igual si no puede encender el micrófono, puede poner Sí, cuál, sí estoy por acá. qué situación quisiera abordar. Podría ser llamada a un amigo para disculparse por un malentendido. Ok, bueno, entonces en este caso, algo pasó y su amigo se enojó con usted, entonces por una discusión, algo que, como dijo Vanessa al inicio, su amigo dijo que el cielo era anaranjado, usted dijo que no, que el cielo era azul, se pelearon, entonces, bueno, usted tiene que llamar para disculparse, usted cómo abordaría la conversación para resolver el conflicto. Primero le enviaría un mensaje para saber si está desocupado y para proceder a llamarlo. Y luego, como es un amigo, yo podría hablar normalmente, no utilizaría términos tan formales, pero sí hablar con empatía y aceptar el error que cometí y proceder a pedir la disculpa. No, Nada excelente. más. Y me gusta lo que dijo al inicio de primero mandarle un mensaje si está desocupado. Eso es súper importante por respeto como al espacio, a las otras personas. Y sí, como dice usted, como aceptar el error, usted no va a usted no va a decir como, ay, perdón por lo que hice, pero yo tenía razón, porque más bien, de Sí. nuevo, va a generar un conflicto más grande. Entonces sí, súper importante aceptar cuando Y, nos equivocamos. y sería como también enviar el mensaje antes para que él sepa que yo lo voy a llamar, porque si estamos, por decirlo así, enojados, si él recibe una llamada mía va a decir, oh, mira, esta me está llamando. Entonces Sí, no va a querer contestarme, tal vez
sí, le rechaza la llamada. Entonces, si yo procedo, le envío un mensaje antes y le explico la situación, que es que quiero hablar con él para pedirle una disculpa, entonces de una vez él va a querer, si él quiere disculparme, ¿verdad? Si no es tan grave el asunto, me acepta la llamada. Y Súper exacto. importante. Esa parte, perdón, Arlet, a veces pasa, no sé, en el trabajo, y eso que haces, eso que mencionas, por eso es que quería aportar nada más, es súper importante. A veces, no sé, nosotros tenemos que dar una mala noticia en el trabajo. No sé, imagínense en el peor escenario, tenemos que decirle a una persona que perdió su trabajo. Y resulta que uno llega súper estresado y dice, no, yo le tengo que decir esto a esta persona, tengo que hacerlo, ¿cómo voy a hacer? ¿Verdad? Uno está pensando en uno nada más, pero parte de la comunicación asertiva es eso, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de la otra persona. Y resulta que le vas a dar la noticia, te preparaste y todo, no hiciste como esa revisión inicial, como de cómo estará esta persona, estará lista para recibir esta conversación o no, y te das cuenta, no sé, que la mamá se le acaba de morir. Entonces, ¿verdad? Es como una situación en la que uno muy fácilmente pudo haber previsto, ¿verdad? Cómo manejarla de mejor manera, más receptivo, que la persona esté abierta a entender, a escuchar y demás. Obviamente la noticia sigue siendo fatal, pero tal vez hacerlo en un momento adecuado en el que la persona esté más receptiva, ¿verdad? En este caso, obviamente, si uno está manejando una situación difícil, uno no quiere como que le sumen más dificultad. Entonces, ese punto nada más quería nada más resaltarlo. Muchísimas gracias por el ejemplo. Sí, Mónica me robó las palabras de la boca, porque justamente iba a decir eso, la importancia de saber si la otra persona está dispuesta a también tener la conversación, en este caso, que es el caso de una disculpa. No nos vamos a disculpar si la persona no está abierta a recibir esa disculpa. Entonces, sí, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias por participar y por compartirnos sus opiniones. Ahorita abrimos espacio para si tienen alguna consulta, si quieren hacer más comentarios acerca de la actividad que hicimos. Creo que no. Pues no sé, pasamos a explicar la tarea entonces. No sé la imagencita, No, se no cortó. carga, pero a ver si ahora. Ay, qué raro. Bueno, la tarea igualmente se las vamos a pasar por WhatsApp. Va a ser crear un ensayo de mínimo 4 párrafos sobre el tema que ustedes prefieran, es tema libre, donde ustedes van a poner en práctica, ya pusimos en práctica la expresión oral con actividad, entonces ahora con esta tarea vamos a poner en práctica las técnicas y las herramientas de expresión escrita que aplicamos hoy. Y también les iba a pedir, para nosotras es súper importante que evalúen el desempeño de nosotras para el TSU, es de suma importancia. Entonces acá les dejé el código QR de un formulario que evalúa las capacitaciones y los talleres que les hemos dado. Igualmente lo voy a pasarles el enlace al chat si tienen problemas con el código QR y les agradeceríamos mucho si lo pueden llenar. Y creo que ya eso sería todo por hoy. Quería agradecerles por estar acá, por participar y de verdad por el esfuerzo de conectarse y la constancia que han tenido en el taller. Este es el taller número Este 5. es el cuarto. El El cuarto. último, Ok. sí, el quinto sería el 22 de noviembre. Ah, ok, de acuerdo, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.